En una marina de Miami Beach, un yate de 75 metros de eslora respira en silencio sobre el agua. Adentro, en el camarote principal, un hombre de 66 años agoniza rodeado de cortinas color hueso, copas de Dom Perignon a medio terminar y una mujer 40 años menor que él sosteniéndole la mano. Ese hombre controla en ese instante lo que ven, lo que ríen, lo que lloran y lo que creen 120 millones de personas al otro lado del Golfo de México. 4 meses antes, en ese mismo yate, le había dicho a un cantante español una frase que hoy suena como una confesión. Qué pena que los leones tenemos que morir hasta el final. Esa noche, el león murió. Y con él, murió también la posibilidad de que México supiera jamás toda la verdad sobre cómo un solo hombre llegó a decidir, durante 25 años, qué era real y qué no lo era para todo un país. Su nombre era Emilio Azcárraga Milmo. Le decían el Tigre. Y esta no es la historia de un empresario exitoso. Es la historia de un hombre que dijo en voz alta, frente a cámaras, lo que ningún otro poderoso de México se atrevió jamás a admitir, que gobernaba junto al poder, que despreciaba a la misma gente que lo hizo multimillonario, y que construyó el imperio de medios más grande del mundo de habla hispana, usando el miedo, la lealtad y el silencio como materia prima. Lo que estás a punto de escuchar no es la biografía que Televisa quiso contar de su propio dueño. Es lo que quedó fuera de esa versión oficial. Y una advertencia antes de empezar. Nada de lo que vas a escuchar es rumor. Son palabras que él mismo pronunció, decisiones que él mismo firmó, y consecuencias que millones de mexicanos todavía cargan, incluso después de su muerte. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo la imagen de este hombre. Primero, el pacto secreto que convirtió a Televisa en un monopolio casi perfecto en menos de un año, y el precio político que México pagó por permitirlo. Segundo, la frase con la que Azcárraga Milmo confesó, frente a periodistas y sin que nadie se lo preguntara, que su empresa trabajaba directamente para el gobierno del PRI, y la noche en que esa lealtad se convirtió en la mayor sospecha de fraude electoral en la historia moderna de México. Tercero, lo que Televisa decidió no mostrarle a México mientras la Ciudad de México se derrumbaba bajo escombros y cadáveres, y por qué esa decisión todavía se discute hoy. Y cuarto, el discurso improvisado de 1993, en el que llamó a millones de sus propios televidentes una clase jodida que no va a salir de jodida. Y lo que ese discurso reveló sobre la relación real entre el tigre y el país que decía servir. No te preocupes, te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes lo que pasó con su fortuna después de su muerte. El arresto de una de sus viudas, una guerra legal de más de una década, y una red de empresas escondidas en paraísos fiscales que solo salió a la luz 24 años después, cuando ya nadie podía preguntarle nada a él. ¿Cómo llega un solo hombre a tener ese nivel de poder sobre la mente de todo un país? ¿Fue simplemente talento para los negocios? ¿O fue algo más, un pacto, una alianza, un intercambio de silencio por protección que empezó mucho antes de que Azcárraga Milmo cumpliera 42 años? Para entender eso, primero hay que entender el momento exacto en que el imperio nació. Y el nacimiento de ese imperio es más oscuro de lo que la versión oficial de Televisa jamás contó. Antes de heredar cualquier imperio, Azcárraga Milmo pasó su adolescencia entre 1944 y 1948 en Culver Academies, una academia militar en Estados Unidos, donde aprendió disciplina, jerarquía y la certeza de que la autoridad no se comparte, se ejerce. Esa formación explicaría, años más tarde, por qué un hombre que jamás vistió un uniforme fuera de la escuela terminó dirigiendo su propio imperio de medios exactamente como dirigiría un cuartel, con una sola voz de mando, sin espacio para el disenso y con la lealtad absoluta como condición de permanencia. Corría el año 1972. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Telesistema Mexicano, llevaba meses librando una guerra silenciosa contra su competidor más peligroso, Televisión Independiente de México, la cadena del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. Las dos televisoras se desangraban,
financieramente. Los impuestos las asfixiaban. Y había una sola salida lógica sobre el papel: fusionarse. Pero Azcárraga Vidaurreta se negó. Una y otra vez se negó. No quería compartir el trono con nadie, ni siquiera para salvar la empresa. Mientras tanto, en secreto, su propio hijo empezaba a mover fichas por su cuenta. Emilio Azcárraga Milmo inició pláticas ocultas con Bernardo Garza Sada sin que su padre lo supiera. Estaba negociando, a espaldas del hombre que todavía firmaba los cheques, la fusión que su padre había prohibido. El 23 de septiembre de 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta murió. Y apenas 2 meses después, el 28 de noviembre, se firmó exactamente el convenio que el padre había rechazado en vida. La fusión que necesitaba la bendición de un gobierno completo, la del presidente Luis Echeverría, se cerró en tiempo récord. El 8 de enero de 1973 nació Televisa. 75% de las acciones para el heredero de Telesistema Mexicano. 25% para el hijo de Garza Sada. Un solo dueño real, Emilio Azcárraga Milmo, con apenas 42 años. Controlando de la noche a la mañana casi toda la televisión abierta de un país de 60 millones de habitantes. Coincidencia que ese proceso, atascado durante años por la negativa de un solo hombre, se resolviera en cuestión de semanas justo después de su muerte? ¿O fue algo más? Aquí está la primera pieza que no encaja. Para que esa fusión fuera legal, el gobierno de Echeverría tenía que aprobar un cambio de concesión que, técnicamente, podía haber tardado años en la burocracia mexicana. No tardó años, tardó semanas. Y desde ese momento, cada vez que alguien preguntó por qué el Estado mexicano permitió que un solo hombre controlara casi toda la información y todo el entretenimiento del país sin ninguna resistencia legal, la respuesta oficial siempre fue la misma: silencio. Pero lo más oscuro no fue la velocidad de ese trámite. Lo más oscuro fue lo que ese trámite compró. Porque a partir de ese instante, Azcárraga Milmo no solo era dueño de una televisora, era, de facto, socio del poder político mexicano. Y él mismo, años después, lo diría con una honestidad que ningún otro empresario de su tamaño se atrevió jamás a repetir. Pero para entender de dónde salió exactamente esa lealtad, hay que retroceder 4 años antes de que Azcárraga Milmo heredara el trono, hasta una noche que ninguna televisora mexicana quiso mostrar completa. El 2 de octubre de 1968, el ejército y grupos paramilitares abrieron fuego contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Nunca se supo con exactitud cuántos murieron esa noche. Y la televisora que entonces dirigía el padre de Azcárraga Milmo, Telesistema Mexicano, transmitió apenas unos minutos de información sobre la matanza, leyendo lo que ya habían publicado los periódicos, sin imágenes, sin preguntas, sin una sola voz que cuestionara la versión del gobierno. Existió una grabación de 16 milímetros con las imágenes de los disparos, filmada por reporteros de prensa escrita que producían contenido para la televisora. Nadie, hasta hoy, sabe con certeza dónde terminó esa cinta. Al día siguiente, el conductor Jacobo Zabludovsky salió al aire con una corbata negra. Fue suficiente para que el presidente Gustavo Díaz Ordaz llamara personalmente a la televisora, exigiendo una explicación por ese luto silencioso transmitido en pantalla. La lección quedó aprendida. Poco después de esa masacre, Telesistema Mexicano creó un departamento dedicado exclusivamente a definir los enfoques editoriales de sus noticieros y nombró socio de la empresa a Miguel Alemán Velasco, un hombre con vínculos directos dentro del PRI. En 1970 nació el noticiero 24 horas, diseñado desde el origen para alinearse con los intereses de la propia empresa y, por extensión, con los del gobierno que la protegía. Cuando Emilio Azcárraga Milmo heredó el imperio 2 años después, no heredó solamente antenas y estudios. Heredó también un mecanismo ya probado: la lealtad política no como accidente, sino como política interna de la empresa. Por eso, cuando años más tarde dijo en público que él y su televisora eran
soldados del PRI y del presidente. No estaba inventando una postura nueva. Estaba poniendo en palabras algo que su empresa ya practicaba desde antes de que él tomara el control. Aquí llega la Chonoacinto primera revelación. En 1982, México entraba en campaña presidencial. El candidato del PRI, Miguel de la Madrid, recorría el país buscando sucederle a José López Portillo. Y Televisa, la televisora que técnicamente debía informar con imparcialidad a todo el electorado, hizo algo que ningún otro medio del mundo libre se atrevía a hacer de forma tan descarada. Le dio cobertura total, minuto a minuto, a un solo candidato. No hubo debate interno en la empresa. No hubo comité editorial que lo discutiera. La orden venía de un solo hombre, y ese hombre lo explicó él mismo, años más tarde, en una frase que todavía hoy se repite en las facultades de comunicación de México como advertencia. Somos soldados del PRI y del presidente. 9 palabras. 9 palabras que resumieron, mejor que cualquier investigación periodística, la relación real entre el imperio de Televisa y el poder político mexicano durante casi 3 décadas. Piensa en lo que significa esa frase dicha por el hombre que controlaba el 90% de lo que veían los mexicanos cada noche. No es una opinión. Es una declaración de subordinación total, hecha en público, sin vergüenza, sin necesidad de que nadie se la sacara con presión. Azcárraga Milmo no estaba confesando un pecado. Estaba presumiendo una alianza. Y esa alianza tenía un mecanismo brutalmente simple. El gobierno protegía el monopolio de Televisa, le renovaba concesiones, le abría mercados, le cerraba la puerta a cualquier competencia real. Y a cambio, Televisa convertía cada noticiero, cada programa especial, cada transmisión en tiempo real de un discurso presidencial. Y esa noche, la del 6 de julio de 1988, es tal vez el momento en que la palabra soldado dejó de sonar a metáfora para convertirse en algo mucho más literal. El país entero estaba votando. Por primera vez en la historia moderna del PRI, un candidato opositor con peso real, Cuauhtémoc Cárdenas, amenazaba con ganarle la presidencia al partido que había gobernado México sin interrupción durante casi 60 años. Manuel Cloutier, el candidato del PAN, ya había denunciado en plena campaña algo que sonaba entonces a exageración, que el gobierno estaba gastando cifras millonarias cada día para favorecer al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, y que el noticiero más visto de México, 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky, bajo las órdenes de Azcárraga Milmo, cubría la elección con una parcialidad tan descarada que ya no necesitaba disimulo. Esa noche, mientras los primeros conteos empezaban a favorecer a Cárdenas, ocurrió algo que ningún mexicano ha olvidado desde entonces. El sistema de cómputo electoral, a cargo del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se cayó. Simplemente se cayó. Las pantallas se apagaron. La información dejó de fluir durante horas, en el momento exacto en que el candidato opositor iba adelante. Cuando el sistema volvió a encenderse, la tendencia se había invertido. Salinas de Gortari terminó ganando con poco más del 50%. Años después, el Congreso mexicano ordenó quemar las boletas de esa elección, borrando para siempre cualquier posibilidad de un recuento independiente. Y mientras el país entero se preguntaba qué había pasado realmente durante esas horas de silencio, la televisora más poderosa de México, la misma que se había declarado soldado del PRI 6 años antes, no investigó, no cuestionó, no exigió respuestas. Simplemente repitió, con la misma solemnidad de siempre, el resultado oficial. No hubo una sola noche de cobertura especial preguntando por qué el sistema se había caído justo 15 minutos antes del cierre. No hubo un solo espacio para las denuncias de fraude que gritaban los otros 3 candidatos al mismo tiempo. Hubo, otra vez, silencio institucional, disfrazado de normalidad. Fue coincidencia que la televisora que se declaraba soldado del presidente guardara silencio absoluto la única noche
en que ese mismo gobierno necesitaba silencio absoluto. La pregunta quedó abierta durante 30 años, hasta que el propio Manuel Bartlett, ya en el ocaso de su carrera política, admitió públicamente que aquella caída del sistema había sido resultado de un pacto entre el poder saliente y las fuerzas que convenía dejar pasar. Y en todo ese pacto, la pieza que faltaba, la que nunca se investigó con la misma dureza que se investigó a los políticos involucrados, fue el papel exacto que jugó la televisora que decidía, cada noche, lo que el país entero creía que estaba pasando. Esto explica por qué durante años ningún otro canal logró competir de verdad con Televisa, y por qué ningún gobierno del PRI tuvo jamás incentivo real para romper ese monopolio. Pero no explica del todo qué pasaba con la información que Televisa decidía no mostrar cuando el problema no era político, sino una tragedia que estaba ocurriendo en tiempo real frente a sus propias cámaras. Y eso, lo que pasó 3 años antes de esa elección, es todavía más perturbador. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México se partió en dos. Un terremoto de más de 8 grados derrumbó edificios completos, sepultó a miles de personas bajo el concreto y dejó a la capital del país más incomunicada de lo que había estado en décadas. Y en ese momento exacto, cuando México más necesitaba información veraz, algo se rompió también dentro de Televisa. La sede de Chapultepec colapsó. Las antenas quedaron tiradas sobre la calle Niños Héroes. En el edificio contiguo murió sepultado Félix Sordo, locutor de radio, y con él se perdió también buena parte del archivo histórico de la televisora, incluidas las cintas maestras de programas infantiles que jamás pudieron recuperarse. La televisora tuvo que salir del aire durante horas, justo cuando millones de familias buscaban desesperadamente saber si sus edificios, sus calles, sus hijos seguían de pie. Los conductores que sí lograron transmitir, Lourdes Guerrero y Juan Dosal, describieron en un primer momento lo que estaba pasando con una frase que minimizaba por completo la magnitud del desastre. Está temblando un poquitito. Mientras esas palabras salían al aire, la ciudad ya se estaba convirtiendo en una fosa común improvisada. Las cifras oficiales de esa noche hablaron, en un primer momento, de unos pocos cientos de muertos. Con los años, distintas estimaciones independientes elevaron esa cifra a varios miles de personas sepultadas bajo el concreto. Una diferencia tan grande entre la versión oficial y la realidad que, para muchos mexicanos, se convirtió en la prueba definitiva de que el aparato de información del país, con Televisa a la cabeza, no estaba diseñado para decir la verdad completa, ni siquiera cuando la verdad estaba literalmente enterrada bajo sus propios edificios. Mientras tanto, fue la radio independiente, no Televisa, la que empezó a organizar brigadas de rescate ciudadano, porque el aparato oficial y el aparato mediático más poderoso del país llegaron tarde a una tragedia que estaba ocurriendo en tiempo real frente a sus propias cámaras caídas. Nadie dijo nada sobre por qué la televisora más grande del hemisferio, con la infraestructura técnica más avanzada de América Latina, tardó tanto en reaccionar ante la peor catástrofe urbana de la historia reciente de México. Absolutamente nadie dentro de la empresa lo explicó públicamente. Y esa ausencia de explicación, ese silencio institucional en medio del peor momento del país, se convirtió en una grieta que jamás se cerró del todo en la memoria colectiva de una generación entera de mexicanos que buscaba respuestas y encontró, en cambio, una pantalla en negro. Pero hay algo que conecta directamente ese silencio de 1985 y el silencio electoral de 1988, con lo que Azcárraga Milmo mismo confesaría 5 años después, en un discurso que nadie le pidió dar. Y ese momento, el tercero de los 4 que te prometí al principio, es quizás el más incómodo de toda su historia pública, porque no fue una filtración, no fue un documento robado, fue él mismo, con el micrófono en la mano, diciéndole al país exactamente lo que pensaba de él. Era el 10 de febrero de 1993. Televisa celebraba en San Ángel el éxito internacional de Los ricos también lloran,
la telenovela que había convertido a Verónica Castro en un fenómeno global y que se exportaba ya a decenas de países. El ambiente era de fiesta. Azcárraga Milmo tomó el micrófono, feliz, relajado, sin ningún asesor de comunicación corrigiéndole el discurso. Y ahí, frente a periodistas, artistas y ejecutivos, dijo la frase que ninguna aclaración posterior logró borrar jamás. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Después remató, sin pausa, sin arrepentimiento. Los ricos como él no eran clientes de su propia televisora, porque la gente como él no compra ni madres. Su mercado, dijo, era la clase media popular, la gente pobre, digna pero sin otra forma de acceso al entretenimiento más que prender la televisión que él mismo controlaba. Durante semanas, comentaristas y columnistas lo señalaron con dureza, acusándolo de arrogancia, de desprecio hacia la misma gente que lo había hecho el hombre más rico de América Latina, según Forbes. Un colaborador cercano a él, Miguel Sabido, le sugirió publicar una aclaración pública para suavizar el golpe. Azcárraga Milmo se negó. 2 palabras, secas, definitivas. No doy explicaciones. Y ahí está, quizás, el retrato más honesto de quién era realmente este hombre. No pidió perdón. No fingió que lo habían malinterpretado. Simplemente confirmó, con su silencio posterior, que lo que había dicho era exactamente lo que pensaba. Detente un segundo a pensar en la dimensión real de esa frase. Un solo hombre, dueño de la televisora que entraba cada noche a la sala de la mayoría de los hogares mexicanos, admitiendo en público que consideraba a esa misma audiencia una clase que no va a salir de jodida, y que su función, la función de su empresa, era mantenerla entretenida, no educada, no informada con profundidad, simplemente distraída de su realidad. Eso no es un mal chiste en una fiesta. Eso es la descripción, dicha por su propio arquitecto, del modelo de negocio que sostuvo durante décadas al imperio mediático más influyente de América Latina. Divertir a los jodidos, para que sigan siendo jodidos, mientras arriba, muy arriba, el hombre que decide qué ven navega en yates de 75 metros. ¿Y cuál fue la reacción del poder político ante semejante declaración? Ninguna. Ni un solo funcionario del gobierno salinista, que en ese momento gobernaba México. Pues eso ya lo dijo él mismo, con todas sus letras. La pregunta real es por qué nadie con poder para detenerlo tuvo jamás la intención de hacerlo. Aquí es donde la historia empieza a moverse en espiral, porque cada capa que se levanta revela otra debajo. Porque mientras Televisa dominaba sin oposición real en la información y en la política, construía al mismo tiempo un segundo imperio, uno hecho de entretenimiento puro, telenovelas exportadas a más de 100 países, un catálogo musical propio, una editorial, y un equipo de fútbol, el Club América, que Azcárraga Milmo convirtió en una extensión más de su maquinaria de espectáculo, tan poderosa y tan odiada por el resto del país como la propia Televisa. Las estrellas que Televisa fabricaba, actrices como Verónica Castro o Lucía Méndez, dependían por completo de la voluntad de un solo hombre para trabajar, para brillar o para desaparecer de las pantallas de un día para otro, si caían en desgracia con él. El mismo poder que decidía qué veía el país entero, decidía también quién tenía derecho a ser una estrella dentro de ese país. Uno de los ejemplos más recordados de ese poder absoluto tiene nombre propio: Ramón Valdés, el actor que interpretaba a Don Ramón en El Chavo del Ocho, uno de los programas más exitosos jamás producidos en América Latina. Cansado de los roces con su compañero Roberto Gómez Bolaños, Valdés le pidió a Azcárraga Milmo autorización para encabezar su propio programa. El tigre aceptó, pero puso una condición: que Chespirito siguiera al frente. Valdés se negó. Esa negativa fue interpretada como una ofensa personal y bastó para que Azcárraga Milmo lo vetara no solo de Televisa, sino de prácticamente toda la televisión de América Latina, con la única excepción de Venezuela.
un actor amado por millones de niños en todo el continente, desapareció de las pantallas de la noche a la mañana, no por falta de talento, sino porque un solo hombre decidió que así sería. Ese mismo mecanismo, la posibilidad de borrar a alguien del mapa mediático con una sola instrucción, es el que sostenía en silencio todo el imperio de entretenimiento que Televisa exportaba como sinónimo de alegría familiar. Y el propio Azcárraga Milmo explicó alguna vez, sin ninguna vergüenza, cuál era exactamente el negocio que estaba vendiendo. Vendemos sueños, no vendemos realidades. Esa frase, dicha en privado y recogida después por sus biógrafos, es la otra cara exacta de la moneda de la clase jodida. Primero decidía qué ilusión merecía ver la gente. Después decidía quién tenía permitido construir esa ilusión frente a las cámaras. Y ese poder absoluto, por primera vez en 20 años, tuvo un competidor real en 1993. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó los canales estatales que hasta entonces pertenecían al Estado mexicano, dándole nacimiento a un rival inesperado. TV Azteca, bajo el control de un empresario regiomontano llamado Ricardo Salinas Pliego. Por primera vez en 2 décadas, Azcárraga Milmo tenía enfrente a alguien que amenazaba, aunque fuera mínimamente, su monopolio absoluto. Y su reacción no fue la de un empresario sereno evaluando la competencia. Fue la de un hombre que sentía que le estaban invadiendo un territorio que consideraba suyo por derecho natural. Lo llamó públicamente un vendedor de licuadoras a plazos, alguien sin la menor idea de cómo se hacía televisión de verdad. Y no se detuvo ahí. Acusó a la nueva competencia de convertir la estridencia y el mal gusto en un modelo de negocio, de abusar, según sus propias palabras, de la ignorancia de la misma audiencia que él mismo llevaba 2 décadas llamando jodida. El desprecio no era solo hacia su audiencia, era hacia cualquiera que se atreviera a cuestionar su trono, incluso cuando el cuestionamiento venía de alguien que competía exactamente con las mismas reglas que él había inventado. Y aquí aparece un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de toda su vida. Azcárraga Milmo no toleraba compartir el poder. No lo toleró con su propio padre, a quien le negoció una fusión a sus espaldas mientras aún vivía. No lo toleró con el gobierno, al que exigió lealtad absoluta a cambio de la suya. No lo toleró con su audiencia, a la que consideraba una masa que debía ser entretenida, jamás cuestionada, jamás tomada en serio como interlocutor. Y no lo iba a tolerar tampoco con la muerte, que se acercaba ya, silenciosa, mientras él seguía comprando yates, coleccionando relojes y organizando cenas de gala a bordo del mar. Porque mientras Televisa libraba esas batallas de poder en tierra firme, un enemigo mucho más silencioso ya crecía dentro del propio cuerpo del tigre. Y ese enemigo nos lleva directamente a la cuarta y última revelación que te prometí, la más oscura de todas, la que conecta cada pieza de esta historia en un solo instante final. A mediados de los años 90, Azcárraga Milmo empezó a sentir los primeros síntomas de una enfermedad que, según las investigaciones posteriores de los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, tenía una causa tan absurda como reveladora de su forma de vivir. Pasaba horas y horas tomando el sol en la cubierta de sus yates, exponiéndose sin ninguna precaución a los rayos ultravioleta, hasta que ese hábito derivó en un melanoma, un cáncer de piel especialmente agresivo. El diagnóstico se transformó después en un cáncer de páncreas que avanzó rápido, sin tregua. Y frente a esa noticia, Azcárraga Milmo hizo exactamente lo que había hecho toda su vida frente a cualquier amenaza a su control. Lo escondió. Anunció su retiro de forma pública, dejando al frente a su hijo Emilio Azcárraga Jan y a Guillermo Cañedo White, pero nunca reveló abiertamente la gravedad real de su enfermedad. El hombre que decidía qué información llegaba a 60 millones de mexicanos cada noche, decidió también que su propia agonía no era información que el país mereciera conocer. Compró entonces el yate que se convertiría en su última residencia, el Eco, una embarcación de 75 metros diseñada por Martin Francis y construida por los astilleros alemanes Blohm y Voss.
con ventanas curvas inspiradas en los autobuses parisinos de los años 50 y una cava con capacidad para 3.000 botellas de vino. Ese mismo espíritu de mando absoluto lo llevó también al agua. Sobre el capitán de su propio yate, llegó a decir una frase que resume, mejor que cualquier discurso, la forma en que entendía el poder. El piloto de mi avión nunca mira por la ventana. No veo por qué el capitán tendría que hacerlo. En esa nave, Azcárraga Milmo humillaba a presidentes de empresas siderúrgicas por rayones casi invisibles en paneles de acero inoxidable. En esa nave, rechazaba botellas de champán ya abiertas para exigir una tercera idéntica, sin razón aparente, solo porque podía hacerlo. 4 meses antes de morir, invitó a bordo al cantante español Julio Iglesias y a los productores musicales más influyentes de Miami, entre ellos Emilio y Gloria Estefan. Después de una cena servida con vajilla de gala, ordenó que le compraran un reloj Rolex a cada uno de los invitados y regaló autos deportivos a los 3 hijos de Julio Iglesias, solo porque el cantante había interrumpido una actuación para elogiar públicamente su apoyo al idioma español. Esa noche, al despedirse, le dijo a Iglesias la frase que resumiría, sin que él lo supiera todavía, los últimos meses de su vida. Qué pena que los leones tenemos que morir hasta el final. El 16 de abril de 1997, en ese mismo yate, anclado en la marina de Miami Beach, Emilio Azcárraga Milmo murió de cáncer. A su lado estaba Adriana Abascal, su pareja, ex Miss México, 40 años menor que él. También lo había acompañado en sus últimos días la actriz Silvia Pinal, con quien mantenía una relación desde hacía años que ella misma reveló públicamente tiempo después. Fue el propio noticiero de Televisa, conducido por Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante décadas había sido la voz oficial de la información en México, quien anunció al país la muerte de su dueño. El Imperio informó, con la misma solemnidad de siempre, la muerte del hombre que había decidido durante 25 años qué era noticia y qué no lo era. Su fortuna se calculó en $5,000 millones. Pero lo que parecía el final de la historia era, en realidad, apenas el comienzo de su capítulo más sucio. Porque un hombre que había pasado toda su vida controlando cada detalle, cada silencio, cada versión oficial, dejó detrás de sí un vacío de poder que desató una guerra que duraría más de una década y que expuso, mejor que cualquiera de sus discursos, hasta dónde llegaba realmente el dinero del tigre y quién estaba dispuesto a hacer lo que fuera por quedarse con él. El 18 de enero de 1996, 14 meses antes de morir, Azcárraga Milmo había firmado un testamento ante notario dividiendo su fortuna en 6 partes iguales. Un sexto para cada uno de sus 4 hijos. Un sexto para Paula Cusi, su compañera durante más de 20 años, con quien nunca se había divorciado oficialmente aunque llevaban años separados. Y un sexto para Adriana Abascal, la mujer que lo vio morir en sus brazos a bordo del Eco. Sobre el papel, parecía un reparto ordenado, justo, pensado con calma. En la práctica se convirtió en uno de los litigios más turbios de la historia empresarial mexicana. Su hijo, Emilio Azcárraga Jr., quedó al frente de Televisa con apenas un 10% de las acciones. Pero mientras el proceso legal de la herencia seguía abierto, sin resolverse, ese 10% empezó a crecer de una forma que ningún experto en sucesiones podía explicar con normalidad. Peritajes contables presentados años después ante un juzgado civil de la Ciudad de México revelaron que, mientras la herencia seguía en disputa, la participación de Azcárraga Jr. pasó de 10 a más de 50% de las acciones de Grupo Televisa. Al mismo tiempo, los pasivos de la sucesión de su padre se incrementaron de manera arbitraria de 242 millones a más de 500 millones de dólares, incluyendo, según esos mismos documentos, una deuda personal del propio Azcárraga Jr., con un banco que fue cargada directamente a la herencia de su padre. Paula Cusi denunció esas maniobras ante un juzgado, señalando estratagemas jurídicas y financieras que, según los peritajes presentados en el caso, podían constituir delitos fiscales o fraudes civiles.
Y aquí es donde la historia da un giro que ni el propio Azcárraga Milmo, con toda su experiencia manejando escándalos, hubiera podido controlar desde su tumba. En 2011, en plena batalla legal, la propia Paula Cusi fue detenida por la policía de la Ciudad de México, acusada de falsedad de declaraciones ante un juez e ingresada a un centro femenil de readaptación social. La mujer que había compartido 2 décadas de vida con el hombre más poderoso de la televisión mexicana, terminó, años después de su muerte, entre rejas, peleando por una fortuna que su propio testamento le había prometido en papel. 10 años más tarde, en 2021, la filtración conocida como los papeles de Pandora reveló otra capa más de este mismo secreto. Paula Cusi, cuyo verdadero nombre legal era Encarnación Presa Matute, había abierto 6 fideicomisos y más de una decena de empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Estructuras opacas que llegaron a controlar bienes por más de $580 millones en obras de arte, piezas arqueológicas prehispánicas y lingotes de oro. Adriana Abascal, la mujer que sostuvo la mano de Azcárraga Milmo mientras moría, aparecía en los mismos documentos filtrados comprando cuadros de Pablo Picasso y de Ed Ruscha, a través de sociedades registradas en Hong Kong, mientras litigaba al mismo tiempo por su parte de la herencia. Lo que Azcárraga Milmo construyó durante 25 años como un imperio visible, con antenas, estudios y estrellas de telenovela, terminó multiplicándose después de su muerte en una segunda estructura invisible, hecha de fideicomisos, paraísos fiscales y activos que ningún noticiero, ni siquiera el que él mismo había fundado, se atrevió jamás a investigar a fondo. Y aquí está, quizás, la última pieza que cierra el círculo completo de esta historia. El mismo hombre que dijo que México era un país de gente jodida que no va a salir de jodida, que se declaró soldado del PRI para proteger su imperio, que guardó silencio mientras la Ciudad de México se derrumbaba bajo sus propias antenas caídas, y mientras un sistema electoral se apagaba convenientemente en la noche más decisiva de una elección. Murió rodeado de champán francés, relojes de lujo comprados en un impulso y un yate de 75 metros que costaba, solo en mantenimiento anual, más de lo que millones de esos mexicanos jodidos iban a ganar en toda su vida. Y ni siquiera su muerte detuvo esa distancia. Su fortuna siguió multiplicándose, escondiéndose, litigándose, mientras el país que él decidió durante un cuarto de siglo seguía viendo, cada noche, la televisión que él había construido para mantenerlo entretenido y no para que hiciera preguntas como estas. Casi nada de lo que acabas de escuchar salió de un rumor de pasillo ni de una fuente anónima. La mayor parte de estos hechos están documentados en El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Una investigación de más de media década firmada por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, construida a partir de más de 200 entrevistas. Fue la primera biografía no autorizada jamás publicada sobre un empresario mexicano de ese tamaño, y desde el año 2000 se ha convertido en un texto de referencia obligada para entender la relación real entre el poder político y el poder mediático en México. 20 años después de su primera edición, la politóloga Denise Dresser resumió en el prólogo de una nueva edición lo que ese libro seguía revelando: que las huellas del Tigre son tan profundas que la empresa que él construyó continúa actuando, ya no como soldado del PRI, sino como soldado del sistema. El nombre del partido cambió. El mecanismo, según esa misma lectura, nunca lo hizo. Hoy, casi 30 años después de esa noche en Miami, la frase «somos soldados del PRI y del presidente» sigue citándose en México cada vez que se discute la relación entre el poder político y las grandes televisoras. La frase de la clase jodida sigue apareciendo en redes sociales, en memes, en debates sobre desigualdad. Cada vez que alguien busca explicar por qué la televisión mexicana se construyó pensando en distraer, no en educar. El imperio que Azcárraga Milmo dejó sigue siendo, hasta hoy, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo de habla hispana. Y la pregunta que él mismo respondió, sin que nadie se la hiciera, sigue abierta para cada nueva generación que enciende una pantalla en México.
¿quién decide realmente lo que ves? ¿Y qué piensa esa persona de ti mientras tú lo ves? Esa pregunta, la de quién controla realmente lo que crees que eliges ver, no terminó con la muerte del tigre. Cambió de nombre, cambió de rostro, pero el mecanismo que él perfeccionó durante 25 años sigue vivo en otros imperios, en otras pantallas, en otras alianzas silenciosas entre el dinero y el poder, que muy pocas veces se confiesan en voz alta como él lo hizo. Y hay otro hombre, en otra historia, que llevó ese mismo mecanismo todavía más lejos, hasta un lugar mucho más peligroso, un lugar donde el precio del silencio ya no se pagaba solo con desprecio, sino con sangre. Y la próxima vez que enciendas una pantalla, cualquier pantalla, vale la pena hacerse la misma pregunta que nadie se atrevió a hacerle en persona a Emilio Azcárraga Milmo mientras vivía. ¿Quién decidió lo que estoy a punto de ver? ¿Y qué gana esa persona con que yo lo vea? Esa es la historia que sigue en pantalla ahora mismo.